Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, que se transmite por Radio USACH en el 94.5, el canal 50.2 de la televisión digital abierta, Diario USACH, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas sociales. Daniela Figueroa, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro Guillé. Me quedo afuera el Videla. El Videla, tienes toda. Álvarez, entonces te digo yo también, en este lunes ya 23 de junio. Feliz invierno. ¿Te gusta esta estación del año? Honestamente. Yo soy como Vivaldi, me gustan las cuatro estaciones. Sí, qué romántico. Pero obvio, el invierno es recogimiento, estar más en familia, más en la casita, leyendo mucho. Sí, rico, ¿no? Buenos documentales, sobre todo ahora que tenemos guerra, no tenemos que ver la tele para ver una guerra, basta encender los noticiarios. Bueno, se ha tomado la agenda sin duda lo que está pasando en Medio Oriente con la intervención de Estados Unidos. Vamos a hablar latamente de eso hoy. ¿Te das cuenta que el mundo está en guerra? Porque esto ya es una guerra regional, supuesto. ya no es una guerra local de dos países, es una guerra regional que puede escalar. Sobre todo, bueno, ahí vamos a analizar las razones que puede extenderse sus efectos al mundo entero. Pero parece Chile que no existe. No, la agenda de nuestros candidatos presidenciales, ni los independientes, ni los que están a la espera, ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda, no existe el mundo. Solo los candidatos y candidatas a las primarias, que ayer tuvieron su último debate en TVN, fueron consultados por finalmente el posteo, ¿no?, inicial que hizo el presidente Boric respecto al ataque de Estados Unidos en Irán, pero no más que eso. Y sí, y llama la atención también que Donald Trump claramente no sabe de historia, ¿eh? Porque repetir lo de Irak y Afganistán es una vergüenza por lo bajo. Bueno, 7:31, ¿dónde nos ven? ¿Dónde nos escuchan? En todos lados, en todo el mundo, dice, to around the world. Claro, y también el tiempo en Chile paraliza el mundo. Cuando en Chile hace frío, el mundo tiene frío. Pero no hace tanto frío hoy. ¿Tú sientes que sí? Tanto. No tanto. Yo tengo sensación de Es que frío. Mira, 7,1 grados. Es bueno. A esta hora 7,32 es casi agradable, te diría yo. Sí, pero no sé, me lee. La máxima... Que me saqué el abrigo, ¿Te sacaste el abrigo? Todo, me puse a trabajar y ahí uno le da frío y no se acuerda. Sí, cuando está ahí sentadito. La máxima para esta jornada de 23 de junio ya, 16 grados, va a estar nublada la mañana y despejada en la tarde. Mañana martes 24, Alejandro, 1 grado la mínima y también 16 la máxima, pero va a estar despejado durante toda la jornada. Eso es lo principal. El frío. Ya, oye, restricción tenemos, sí, hay 6 y 7 por un lado y 2, 3, 4 y 5 por el otro. Muy bien, me gusta tu capacidad de síntesis. Vamos con la pregunta del día y ya te cuento las callecitas de Santiago. Cuéntame, ¿cómo fue la pregunta? Sintético. El presidente Boric condenó los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán. ¿Usted está de acuerdo? Sí, no. Así de fácil. Lo puedes responder en @SantiagoTV, @Radio USACH, que son nuestras cuentas de Instagram. Recuerda que estamos en todas las plataformas. Y las callecitas de Santiago. A ver, congestión, dice Transporte, informa Región Metropolitana de Santiago. Tránsito lento por flujo vehicular aumentado en la ruta 5. Esto al norte, entre el sector Mall Plaza Sur y Colón. Esto en la comuna de San Bernardo. Considerar siempre tiempo extra en el desplazamiento en esta zona. Y también hace 20 minutos bomberos, dice acá, una operación porque hay restricción de pistas en calle Obispo Javier Vázquez con JBH, debido a procedimiento de bomberos por emanación de humo en local comercial. Prefiera vías alternativas, precaución acá en Estación Central. Y por último, partiendo el día lunes con semáforos apagados. En General Bonilla con el Salitre, comuna de Pudahuel, en Los Echevers con Américo Vespucio, esto en Quilicura, y también en la calle Barón de Judas, Reales, así se llama la calle, con Zapadores, en la comuna de Conchalí. Así que conducir a la defensiva hacia esas intersecciones donde el semáforo simplemente no funciona. Dicho eso, vamos con las noticias. En efecto. Titulares en Línea 1. Así es. Altos cargos del Pentágono describieron la operación Martillo de Medianoche, con la que Estados Unidos atacó por sorpresa instalaciones nucleares iraníes, como el mayor bombardeo con aviones B-2 de la historia del país, siendo una ofensiva preparada durante meses y que contó con señuelos para tomar a Irán por sorpresa. Con esta operación, el presidente Donald Trump entró en la guerra de Israel contra la República Islámica
con el objetivo oficial de que Irán no logre su bomba nuclear, según señalaron, y además el presidente Trump no oculta sus intenciones de derribar al régimen de los ayatolás. Y en una entrevista con Fox News, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió a las amenazas de Irán de tomar represalias, indicando que si la nación islámica ataca a blancos estadounidenses será el peor error que puedan cometer. Podemos llevar aviones a Irán y sacarlos cuando queramos. Ellos ni se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Para cuando nos fuimos, los aviones ya habían salido del espacio aéreo de Irán cuando ellos recién se daban cuenta de que lo habíamos atacado, precisó Marco Rubio. La cadena NBC informó que el régimen iraní había advertido al presidente Trump de que, en caso de ser atacados, activarían una red de células terroristas dormidas al interior del país, con la finalidad de realizar ataques terroristas como represalia. Este comunicado le habría sido entregado al mandatario estadounidense a través de un intermediario durante la cumbre del Grupo de los 7 en Canadá. Y el presidente ruso Vladimir Putin tildó los ataques de Estados Unidos contra Teherán como una agresión sin justificación y dijo que Moscú estaba tratando de ayudar al pueblo iraní. Las palabras del líder ruso las realizó en el marco de una visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, a Moscú. Y siguiendo con todas estas informaciones, el presidente de la República acá en Chile, Gabriel Boric, condenó también el ataque de Estados Unidos contra objetivos nucleares en Irán, señalando que atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos, según señaló el mandatario, a través de su cuenta de X. Mientras el oficialismo respaldó las declaraciones, la oposición las calificó como un acto imprudente, irresponsable y apresurado. La Cancillería recordó horas después de que la condena era a centrales nucleares de usos civiles. Medio Oriente, seguridad, migración e impuestos fueron los temas que marcaron el último debate oficialista antes de primarias. En la instancia transmitida por TVN participaron los precandidatos Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulé. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y mientras estábamos pensando en el bombardeo a Irán, en las campañas primarias, el Servicio de Impuestos Internos nos subió la contribución otra vez. Desde el Congreso, parlamentarios de distintos sectores políticos pidieron citar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, para que expliquen el aumento del impuesto territorial superior al IPC. Y ante las críticas, bueno, ellos han dicho que su responsabilidad es que el proceso de avalúo de propiedades se realice cada 4 años, corresponde el próximo a hacer un nuevo reavalúo y que lo hacen lo mejor posible. De esto vamos a conversar con Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted para hablar de este tema tan importante que afecta al bolsillo. Partamos por lo más básico, ¿no? ¿Cómo se cobran, o más bien, cómo se evalúan, en este caso, el cobro de las contribuciones? Porque hay dos grandes, digamos, factores que tienen relación con este cobro para este 20%, comillas, más rico que dijo, pero se rectificó Javier Echeverri, porque estamos hablando de evalúo de propiedades sobre los 56 millones de pesos, que no pagan contribuciones los que están en ese límite o inferior. Hablemos de cómo se calcula, porque hay dos criterios. Sí, bueno, el criterio acá es que por ley, ¿cierto? Impuesto Interno tiene la facultad de tasar las propiedades con un avalúo fiscal que se denominaba, que históricamente todos sabíamos que era mucho más bajo que el avalúo comercial, ¿cierto? Esa era como la lógica, que era como un tercio, uno decía, del avalúo comercial. No obstante, en el último tiempo comenzó a subir por distintos factores que se fueron incorporando, como factores, está el metro cerca de la propiedad, el tema... La plusvalía. En algunos casos baja, ¿cierto? Por el tema de infinidad de deterioro del sector, etcétera. Es decir, la base de la tasación, ¿cierto? Hay una serie de factores que se van incorporando que son del orden económico, ¿no es cierto?, en el ámbito de la tasación, que van fijando esta base con la cual se calculan las contribuciones. Y esa es la base que ha estado en cuestionamiento porque esos factores han sido poco transparentes finalmente.
Ahora, en general, los sistemas de cálculo, esta es la deuda más grave, más compleja para los adultos mayores, sobre todo los jubilados. ¿Cómo se les calcula? Porque ahora decía el director del Servicio de Impuesto Interno que era el 20% más rico, pero yo entiendo que lo que Sí, se le aplica impuesto es a la propiedad, no al sí, ingreso, porque una persona puede heredar una propiedad sin ser rico y después la tiene que vender porque no puede pagar las contribuciones. sí. Justamente el aumento de plusvalía no ha ido en correlación con el aumento de los ingresos reales de las personas propietarias de sus bienes raíces. Eh, Debemos entender que este es un impuesto más bien parecido a un impuesto al patrimonio más que una renta obtenida, porque no es sobre la renta de arrendamiento, sino que es sobre la plusvalía que va obteniendo el bien raíz. Y por tanto hay muchos adultos mayores que viven con una jubilación, que tienen su única propiedad donde viven, ¿cierto? Y finalmente esta plusvalía subió y se ven afectados por impuestos que muchas veces han sido bastante críticos, porque es como que paga toda la pensión en contribuciones y algunos adultos mayores incluso han perdido su propiedad. Quiero preguntarte por el valor del terreno, uno de los criterios, ¿no?, para el avalúo fiscal, para las contribuciones. Se ha hablado de que lo que más encarece finalmente es lo denominado áreas homogéneas, que son básicamente los barrios donde se emplazan los bienes raíces. Y señalan que justamente el valor del terreno, o BUT, dispara las contribuciones, que han subido en los últimos tiempos, los últimos 4 años, incluso hasta el 90%. ¿Nos puedes Sí, explicar por qué se da esto de los justamente, barrios? sí, justamente, cuando uno ve una tasación comercial, el valor de terreno en algunos casos es el 70% del valor total de ¿Ya? la propiedad, que es terreno más construcción. ¿Ya? La construcción normalmente queda más anclada a lo que es el IPC, pero los terrenos aumentan en función de que si, por ejemplo, se coloca una anilla en metro cerca del sector, o si el sector comienza a tener un supermercado, ¿cierto? Comienzan a haber distintos factores que van aumentando el valor del terreno, ¿cierto? Todos sabemos que un terreno, por ejemplo, donde cerca se coloca una cárcel, quizás baje de valor, pero si se coloca una universidad o un centro comercial, va a aumentar de valor. Entonces hay ciertos factores que son del sector, del segmento, ¿cierto?, que van ¿Mm? aumentando el valor del terreno, que es parte, diríamos, de la más importante dentro de la evaluación del bien raíz. Perfecto. Ahora, esta tendencia que viene en Chile es a subir en proporción a los ingresos. Si uno compara con lo que han aumentado los salarios y lo que han aumentado estas contribuciones, van al alza y más grave, van al alza y se proyecta que va a ser más grande aún con la próxima evaluación del próximo año. O sea, esto es un problema que se viene acentuando, ese divorcio entre la realidad del chileno común y la realidad de las políticas públicas y de quienes las planifican. ¿Esto se está haciendo cada vez más difícil o es una simple percepción? No, yo creo que no es una percepción, yo creo que los datos muestran que la presión fiscal en el caso de las contribuciones de bienes raíces está siendo cada vez mayor para las personas. Porque sabemos que los salarios no han aumentado en la misma proporción, son impuestos que han aumentado en forma desproporcionada, que muchas veces el contribuyente no tiene la liquidez para pagar esa contribución, ¿ya? Porque es su única propiedad, es decir, distinto, acá está pensado, ¿cierto?, quizá en inversionistas que tienen muchas propiedades y puedan quizá hacer frente a ese flujo, que en algunos casos es un mes de arrendamiento el pago de contribuciones, es decir, para que Claro. tengan una Sí, dimensión. son Entonces, altísimos. es bastante alto, no se condice con la realidad del país, ciertamente, eh, y está afectando a las personas, que es lo importante. Acá no estamos hablando de empresarios ni de grandes contribuyentes, sino que son personas. Cuando el director dice que son los más ricos, después rectifica y dice que no son los más ricos, justamente porque eh, principalmente son las propiedades de mayor valor, pero no necesariamente los más ricos, Y los que están ingresos afectados. que según la CACEN de 2022 fluctúan entre un poquito más de los 700.000 pesos y 1,5 millones, no Sí. más que eso. Por ahí vi un Claro. video que mostraban Claro. que eran el perfil son muchos profesionales de la salud, profesores, es decir, hay
una serie de profesionales que están en ese rango que son, según lo que había indicado erróneamente Impuesto Interno, los más ricos. Para los locales comerciales de la comuna de Santiago se va a hacer una rebaja importante, ya que no es un núcleo o más bien, es un núcleo comercial que ha perdido mucho público, entonces se le está ayudando de esa manera. Sichel, por otro lado, como alcalde de Ñuñoa, también está pidiendo que se le rebaje a las personas, a sus vecinos, sobre todo adultos mayores, como decía Alejandro Guillé, para que puedan vivir, porque si no se están yendo de la comuna. ¿Qué medidas se pueden dar y sobre todo si comparamos, como se dice, con la literatura o más bien con la bibliografía del mundo? Porque acá claramente es Sí. una locura. Sí, acá creo que hay que dar certeza a los contribuyentes. ¿Ya? En el mundo, lo que uno ve es que existen este tipo de impuestos, pero fijados en función de una base más una actualización de corrección monetaria, que más que una tasación, que es bastante más incierta. ¿Ya? Debiera existir una base del valor de adquisición más corrección monetaria, por ejemplo. O en otros casos, ese costo de contribución debiera ser un crédito para los impuestos finales, que son los impuestos que pagan a nivel de global complementario los chilenos, con tal que no sea una carga adicional, ya, porque estamos hablando de una tributación, una doble tributación sobre un activo que cierto, cuando se compra paga impuestos, luego Claro. cuando se vende y además mientras lo tengo también Cuando se usa. pago. Entonces Exacto. es bastante Claro. injusto el impuesto. O sea, en el fondo la persona no es nunca dueña de su casa. Sí. Podría decirse así, ¿no? No termina de ser dueña. Como la Nunca termina de ser dueño, porque siempre está pagando. Claro. Sí, pues nunca termina de ser el dueño, porque incluso el impuesto a la herencia después, Sí. si hereda a su hijo ese bien raíz, también va a pagar impuestos. Entonces, creo que la propiedad principal debiera estar protegida porque es un bien garantizado, ¿no es cierto? El derecho a la vivienda debiera estar protegida con un impuesto que sea conocido y que incluso sea crédito contra los impuestos finales. Y hay propuestas parlamentarias que van en esa línea. No sé si es populismo o no, porque todos tenemos que contribuir al Estado, pero no necesariamente con estos montos y no para todos. Ahí preguntarte sobre esa propuesta que busca que para la primera vivienda no existan estas contribuciones, este exento, algo que venimos escuchando hace tiempo, sino para la segunda vivienda, la de agrado, la del campo, la Sí. playa, qué sé yo. ¿Lo ves factible? Creo que hay que cuantificar el efecto Ya. y entiendo que son como 380 millones de dólares dejar de percibir esta contribución. Creo que de esa forma existen alternativas para poder compensar esa diferencia que va finalmente, por lo que sabemos, a las municipalidades, ¿cierto?, a los fondos municipales, y ese es el principal, diríamos, escollo de poder eliminar este impuesto. Pero ciertamente deben buscarse alternativas por lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Porque finalmente no afecta a los más ricos, como se dijo, Sí. afecta a la clase media, a familias que finalmente tienen que estar poniendo en riesgo su propiedad por un impuesto que finalmente puede tener otras alternativas. Ahora, profesor, este cobro tiene relaciones bien curiosas, usted mismo lo señalaba, ¿no? Una misma casa, con las mismas características, paga contribuciones muy distintas según El barrio. la comuna en que está. Claro. Y segundo, esta plata que se recauda, la gente dice que en Chile se roban los impuestos, digamos menos fatalista, bueno, los impuestos llegan finalmente al Estado. Esto se reparte a un fondo que administran, entiendo, los municipios. No sé si la totalidad de la recaudación o una parte va al Fondo Común Municipal y de acuerdo a eso las comunas de más altos ingresos le dan un aporte a las comunas de menos ingresos. ¿Cómo opera ese mecanismo? Bueno, estuve viendo ahí que Santiago, que fue la que le rebajaron, ¿cierto?, las contribuciones por el factor comercial, ¿cierto?, justamente estaba reclamando porque iba a tener menos recursos y estaba pidiendo rebajar este aporte al fondo común en torno al 5%. Entonces, claramente va a haber una merma en la recaudación de las municipalidades, pero también los vecinos tienen que entender que es parte de lo que se está ajustando, porque no se pueden cobrar impuestos injustos más allá de lo razonable, ¿cierto? Acá quedó en evidencia de que existía el impuesto sobredimensionado y eso claramente tiene que ser corregido.
porque el sistema tributario tiene que ser bajo principios de equidad, de certeza, de garantía a los contribuyentes finalmente. ¿Cómo es el castigo, la deuda que se paga por estar con las contribuciones pendientes? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que finalmente acá tenemos que ver que hay detrás, ¿no es cierto?, impuestos que tienen una forma coercitiva de cobro finalmente. Ya puede pasar que si no se pagan, ya al cuarto impago, ¿cierto?, o cuarto trimestre impago, empieza a recibir notificaciones de impuesto interno, ¿cierto? Y ya después de 2 años incluso podría recibir solicitudes de embargo de la propiedad, si es que no está pagado. Bueno, Entonces, sí. ahí viene la presión de tesorería finalmente. Oh, no, es terrible. Muchas gracias, Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores y Contadoras, me imagino también, de Chile. Muchas gracias, don Juan Alberto. Que vaya muy bien. Gracias. Chao. Muy clarito. 10 minutos para las 8 de la mañana. Esto trae cogollito. Eso, cogollito. Viene con una reserva ahí. Ya, 7,50. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Probablemente no hay impuesto en Chile que recaude tan fácil como este, y además va a un fondo común municipal, de manera que las comunas que recaudan más tienen que dejar una parte para las comunas que ganan menos. Así todo hay una diferencia como de 20 veces la diferencia en comunas ricas y comunas muy pobres. Por lo tanto, no es un impuesto que iguale las condiciones sociales, sino que mantiene la desigualdad. Claro. ¿No? Es más o menos eso con una mínima corrección. Pero lo que complica aquí es la opacidad, cómo opera este sistema de cálculo. Sí. Mira, el error del director del Servicio de Impuestos Internos, cuando confunde los más ricos con el valor de la propiedad, demuestra que él está pensando en una cosa cuando aplica el alza, que no es la realidad. Él está pensando que castiga a los más ricos y no que está cometiendo una injusticia, porque las viviendas no dependen necesariamente del ingreso mensual por distintas circunstancias. La mayoría de las veces porque cuando las personas están activas ganan un ingreso, pero cuando se jubilan pierden notoriamente. Entonces le está haciendo un cálculo, primero el más confundido de todo, el director del Servicio de Impuestos Internos. Reprobó. Después lo tuvo que corregir. No, es que en realidad no es lo mismo. Pero lo dijo y al decirlo revela en lo que estaba pensando cuando aprobó esta nueva alza. Segundo, es una alza que nadie entiende cómo se calcula. Más o menos se dan unos elementos, pero el número nadie sabe. Yo he estado en Comuna Ñuñoa, por ejemplo, que los vecinos pagamos impuestos distintos por casas iguales. Imagina, claro. O sea, esto es un poco claro, para decirlo menos. Y segundo, el nivel de arbitrariedad con que el Servicio de Impuestos Internos calcula y sube las propiedades. Porque la persona no sabe, es tan confuso el mecanismo y las variables que consideran que cómo vas tú a reclamar que me subieron demasiado las contribuciones. Sí, no tienes idea. ¿Contra quién peleas? Claro. Contra una burocracia que no tiene ni rostro siquiera, que es una oficina donde tú dejas una carta, pero nadie te contesta, nadie te habla, es bien ambiguo. Pero además tiene otras cosas bien curiosas, y es que han ido subiendo las contribuciones en medio de un fenómeno de especulación de la vivienda enorme. Sí, enorme. Porque las viviendas efectivamente son cada vez más caras, pero no las puedes vender por la situación económica que hay en el país. Porque la gente no tiene capacidad hoy de comprar vivienda. Entonces hay gente que en el papel tiene mucha plata, pero solo se da cuenta que era rico cuando se muere. Cuando hay que repartirse la herencia. No hay liquidez. Pasaba en el campo. Claro. Cuando el tipo era terrateniente, era rico, tenía terrateniente, vivía con pobreza. El día que se moría y se vendía el terreno, sí, ahí era rico, pero no vivías con esa misma riqueza. Sí. Entonces, hay una política pública, si es mal hecha, es esta. Además, el otro tema que decíamos, sí es obvio. Aquí, con esta alza persistente, desnivelado del IPC, que regula los sueldos, porque te pagan de una manera con los sueldos, pero las contribuciones van más allá del IPC, tú estás llevando a una situación que se va a ir acentuando cada vez más. Hay que pararlo ahora, porque si esto sigue, el próximo año, va a ser el primer conflicto del próximo gobierno. La gente se va a aburrir de que le cobren y le cobren y le cobren. Y ya el país demostró que cuando se indigna, se ponen todos de acuerdo y nadie paga las contribuciones y colapsó el sistema. La ciudadanía tiene un poder que no siempre está consciente, pero a veces cuando es tan irracional
la manera como se toman las decisiones en Chile. Fíjese que el Consejo de la Transparencia dijo que esto era opaco, que tenías que transparentar. ¿Cómo te van a subir el precio de algo tan arbitrariamente? Así que mire, aquí se acentúa lo que viene siendo crítico hace rato. La agenda de la gente, los intereses de la gente, cómo percibe la ciudadanía la evolución del país, se divorcia cada vez más de los criterios con que la élite política toma las decisiones. Pareciera que gobiernan para otro país, con otras urgencias y con otros criterios. Y por último, no hay nada más absurdo que si tu barrio mejora, te encarezcan tanto que te tienes que ir a un barrio más pobre porque... Y cambiar tu nivel de vida. Tienes que bajar tu te nivel de vida. castigan. O sea, en vez de progresar con la mayor infraestructura... Y tú eres parte de ese progreso. Claro. Ayudaste a ese barrio. Mucha gente tiene que dejar su casa. Pasa mucho con los jubilados. El día que jubilan o cuando el barrio se moderniza, hay gente que se tiene que ir del barrio. Entonces, ministro, no solo revise bien lo que pasa en su cabeza con esa confusión, que yo creo que es sintomática, indicadora de lo confundido que se está... ¿Es el director de Servicio de Impuesto Interno? Claro, Pero Marcel pues, también ahí. Sí, él lanzó esto del 20, que era el 20% más rico. Sí. ¿Cómo va a ser rico un profesor de 1.700.000, un señor director de Servicio de Impuesto Interno? Ya falta que se pongan más serios. Lo vamos a invitar a Javier Echeverry. Y lo que tú decías, el Consejo para la Transparencia dio 10 días de la semana pasada, el 18 de junio, para que explique, informe cómo fija entonces los avalúos de los inmuebles, ya que tú bien señalabas también en la entrevista, el 1 de enero, no queda nada, 6 meses del 2026 empieza ya el alza de las contribuciones. Muy opaco, sin duda. Bueno, tú pagas harto, ¿no? Pago, yo no me quejo tanto porque yo tengo una parcela y bueno, una casa, pero a medida con mi señora. Pero el tema es que puedes disfrutarla hasta el día que te jubilas. Sí, pues. Y después sí, se te va el sueldo de tu contribución. Y como la situación económica del país no está buena, nadie te la compra. Entonces, el deterioro es que la puedes terminar perdiendo. Sí, eso es lo que no paga. Nos decía justamente Así el presidente que Contadores. Hay que gobernar con realismo, lo que está pasando en el país, más atención, los dogmas, déjenlo a un lado. Bueno, 7:57. Vamos a una pausa, Alejandro Guille Álvarez. Prudente, porque después de este momento de desahogo, en mi calidad de prejubilado... Prejubilado, no conocía eso. Ya. Vamos a una pausa y regresamos en la 94.5. ¿Ah? Medio embarazada. Medio embarazada no lo había escuchado. Medio jubilado. Ya. Vamos a la pausa mejor. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 57 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Cada
Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Recuerdos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El ejército de Irán lanzó una dura advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras los bombardeos realizados contra instalaciones nucleares en territorio iraní. Tú comenzaste esta guerra, pero nosotros la terminaremos, declaró el vocero militar Ebrahim Solfagari en un video difundido por medios iraníes. La Unión Europea pidió este lunes una desescalada del conflicto tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán. Señaló que la vía diplomática y no la militar es la única forma de despejar dudas sobre el carácter pacífico del programa atómico iraní. La seguridad duradera se construye a través de la diplomacia y no de la acción militar, afirmó la Unión Europea. Y en una entrevista con Fox News, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió a las amenazas de Irán de tomar represalias, indicando que si la nación islámica ataca a blancos estadounidenses será el peor error que puedan cometer. Y sostuvo Marco Rubio, podemos llevar aviones a Irán y sacarlos cuando queramos. Ellos ni se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Para cuando nos fuimos, los aviones ya habían salido del espacio aéreo de Irán cuando ellos recién se daban cuenta de que los habíamos atacado. El presidente ruso Vladimir Putin tildó los ataques de Estados Unidos contra Teherán como una agresión sin justificación y dijo que Moscú estaba tratando de ayudar al pueblo iraní. Las palabras del líder ruso las realizó en el marco de la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, a Moscú. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, condenó el ataque de Estados Unidos contra objetivos nucleares en Irán, señalando que atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos, señaló el mandatario a través de su cuenta de X. Mientras el oficialismo respalda las declaraciones, la oposición las calificó como imprudentes, irresponsables y apresuradas. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Sigue escalando la tensión en Medio Oriente. Irán declaró este domingo que serán sus Fuerzas Armadas las que van a determinar el momento, la naturaleza y la escala de la respuesta al ataque perpetrado por Estados Unidos. Además, el Parlamento iraní solicitó el cierre del Estrecho de Hormuz, una ruta clave por donde transita más del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió también este domingo que respalda un cambio de régimen en Irán, un día después del bombardeo estadounidense contra 3 centrales nucleares iraníes. Y de este tema vamos a hablar con Raúl Sor, analista internacional. Muy buenos días, Raúl. Raúl, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniela? Hola, Alejandro. Raúl, abusando una vez más de tu apoyo y, bueno, tu lucidez para estos temas, te quiero preguntar básicamente si hay alguna estimación objetiva del éxito que tuvo el bombardeo de Estados Unidos e Irán, a Irán. El daño. El daño objetivo. No hay ninguna estimación objetiva, es decir, no hay ninguna fuente independiente que pueda establecer lo que ha ocurrido. Sabemos la versión de Estados Unidos y del presidente Trump que dice que fue un éxito colosal, que han arrasado con los distintos blancos que atacaron, pero sabemos además que en estos momentos Irán es cielo abierto, que la Fuerza Aérea Israelí ha podido entrar cuantas veces ha querido sobre todas las regiones del país, de manera que podemos presumir que daño se ha causado, pero la pregunta es si esto, cuán profundo es el daño. Por ejemplo, hay informaciones que Irán había evacuado todo el uranio enriquecido de los lugares que fueron atacados, de manera que tendría todavía
materia prima para seguir en el proyecto teórico, porque Irán siempre lo ha negado, de construir una bomba. Bueno, son todas interrogantes que son muy difíciles de despejar y como dije al comienzo, no hay observadores objetivos, independientes, que nos puedan dar una idea cuán exitoso fue el ataque. Ahora sí lo fue desde el punto de vista del engaño que lograron generar en Irán. Estados Unidos hizo trascender en la prensa de que los aviones venían desde Asia, de Guam, y en realidad el ataque provino desde Occidente y lanzaron una serie de misiles cruceros, además del bombardeo aéreo, de manera que, digamos, como operación militar, estrictamente como operación militar, no cabe duda que fue un éxito, pero una cosa son los éxitos desde el aire y otra cosa es lo que ocurre en tierra. No hay victoria militar decisiva sin una ocupación territorial. Quiero preguntarte también sobre esto que se especula, ¿no? Y que ya lo habíamos visto con Irak, de que eventualmente esté fabricando o tenga ya una bomba nuclear Irán. A propósito también de el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Quiero preguntarte ahí cuánto se sabe, porque Irán claramente ha dicho que no, que tiene los recursos, el mismo uranio, qué sé yo, todo el tema, digamos, más químico, físico, las instalaciones que fueron claramente atacadas, pero que no le interesa, que no está dentro de sus intenciones tener una bomba nuclear. ¿Se pasó cinco pueblos en ese sentido de Estados Unidos apoyando a su aliado como es Israel? Mira, es imposible saber cuál es el nivel real de avance del programa nuclear iraní. Son temas que los gobiernos manejan con absoluto celo, bajo el total secreto, y claro, digamos, Irán no tenía ningún interés en reconocer un avance y decir estamos a punto de tener un arma atómica. Ese es el gran dilema de los programas nucleares en países que están en conflicto. Generas un blanco y una fuente de temor que atrae la agresión extranjera o de tus enemigos. Y esto es, por lo tanto, si tú quieres desarrollar un programa nuclear, tienes que garantizarte, y esto es verdad para Rusia, para China, para India, para Pakistán, todos los países que tienen algún desarrollo de armas nucleares, que tienes la capacidad de defenderlo. Desarrollar un arma nuclear, que se le llama el arma de última instancia, es decir, más allá de lo nuclear no hay ninguna otra arma de destrucción masiva. Bueno, si tú lo vas a desarrollar, tienes que tener la capacidad de defenderlo, y si no la tienes, mejor no entres en ese camino. Raúl, bueno, estamos siguiendo las noticias mundiales, hay un nivel de tensión, gran preocupación, por supuesto, las Naciones Unidas siempre emitiendo declaraciones, en fin, que no parecen influir mucho. ¿Cuáles son los escenarios de respuesta que tiene Irán? Da la sensación que más se vocea que tenga respuesta, pero ¿qué podría pasar? Bueno, en lo inmediato, el mayor temor lo señalaron ustedes, el posible cierre del estrecho de Hormuz. No es una tarea fácil. Irán se expone a nuevos bombardeos en otras zonas y que, digamos, no tenga la capacidad de cerrar el estrecho. Pero la sola amenaza ya sube las primas de seguro para el tráfico marítimo, y ya está, digamos, esto tiene impacto directo sobre el precio del petróleo, y esto tiene, que a su vez tiene repercusiones en todo el planeta, porque claro, todo el mundo depende en alguna medida del petróleo, y si tú puedes cerrar esta yugular digamos, que es el estrecho de Hormuz, puede tener un gran impacto. Irán en otros casos ha recurrido a terceros, a fuerzas sobre las cuales tiene alguna influencia. Por ejemplo, podría ser los Houthis en Yemen, que en el pasado lanzaron ataques contra instalaciones petroleras saudíes y lograron una destrucción bastante significativa.
De manera que hay una serie de respuestas indirectas que Irán podría adoptar. Por supuesto, por más que un país quiera esconder la mano, siempre se va a saber quién lo hizo, pero digamos, hay una máxima en términos bélicos, que es siempre muy peligroso dejar un animal herido, y en este momento Irán está seriamente herido y obligado de alguna manera a responder de cara a su situación interna. Y la situación se complica aún más con la propuesta o la insinuación por parte de Trump de decir cambio de régimen. Y cuando hablan de cambio de régimen, uno se pregunta en qué están pensando, qué régimen, porque algunos dirán, bueno, los ayatolás, es decir, el régimen religioso es lo peor que puede haber. No, podría haber una situación aún peor, que es una situación de anarquía, como la que se vivió en Irak cuando se depuso a Saddam Hussein, y Irak entró en años de guerra civil tremendamente mortífera. Y bueno, lo mismo podría ocurrir en Irán. La propuesta de Occidente, o de Estados Unidos, han estado coqueteando con la idea de reimponer la monarquía en Irán, y postulan al hijo del Shah, del rey, o del emperador, que fue depuesto en el año 79, bueno, volver con su hijo y no necesariamente restablecer la monarquía, pero volver al viejo régimen. Ahora, de todo el conocimiento que se tiene, Irán ha cambiado mucho y no hay un gran apetito por restablecer la antigua monarquía. Que por lo demás era una dictadura no tan distinta a la de los ayatolás. Yo diría que aún peor, en el sentido que los niveles de represión y la policía secreta, la Savak, ese era el nombre de la policía secreta iraní bajo el Shah, realmente llegó a niveles de tortura y de crueldad histórico, de manera que sin disculpar o minimizar lo que hace el actual régimen, que también es brutalmente represivo, y no tiene sentido entrar a comparar cuál sería peor, pero de lo que uno conoce, la sociedad iraní ha cambiado significativamente y no está no habría apetito por volver 30 o 50 años atrás. Raúl So nos acompaña, analista internacional, a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Trump está chocho con su decisión, incumpliendo incluso su promesa de campaña de no intervenir en conflictos internacionales bélicos de este tipo. Lo hizo, está muy orgulloso, para él destruyó estas instalaciones en Irán, por esa supuesta arma nuclear. Pero ya se está hablando que si bien podría no ser la tercera guerra mundial, sí que se active la yihad contra Estados Unidos. ¿Lo ves factible? Bueno, esto de la tercera guerra mundial, no sé qué fundamento tiene. Desde mi perspectiva, no hay ninguna posibilidad de una tercera guerra mundial, en la medida que para que exista una guerra mundial tienen que haber protagonistas, naciones que son capaces de llevarla adelante, y no es el caso de Irán y digamos, Rusia no tiene ninguna condición hoy día de enfrentar a Estados Unidos. Rusia tiene las manos absolutamente atadas en Ucrania y con dificultades está avanzando allí, pero digamos no tendría ninguna condición de abrir un nuevo frente, y menos de las dimensiones que sería una guerra en Irán y tener que respaldar militarmente a los iraníes. China, su política es de lo que es bueno para China, es bueno para el mundo y punto, y China no se va a involucrar en un conflicto, y además China no tiene esa vocación bélica, en general nunca se ha comprometido en conflictos que van más allá de sus fronteras y de sus intereses directos. Ciertamente China no tiene ninguna dependencia fundamental de Irán que la impulsara a intervenir de alguna manera.
bueno, y si no está en Rusia ni está China, y Occidente está respaldando en lo grueso a Estados Unidos, bueno, una guerra mundial entre quién y quién. Irán no puede desatar una guerra mundial, e incluso, bueno, los últimos acontecimientos demuestran un debilitamiento drástico de la estrategia iraní. Irán, la estrategia militar y política de Irán era mantener una situación de tensión, una situación de cuasi crisis en el Medio Oriente, pero sin comprometerse en forma directa. ¿Y la yihad? A través de una serie de aliados. Claro. ¿Y el resurgimiento de la yihad contra Estados Unidos? Bueno, perdón, no te escuché. El resurgimiento, que se ponga con más fuerza la yihad, ¿no? Esta lucha en contra de Estados Unidos, ¿eso sí es más factible? Bueno, pero ¿quién desarrollaría la yihad? Digamos, el Estado Islámico tenía esa visión, y eso era una corriente sunita. Los chiitas, que es la corriente religiosa dominante en Irán, no tiene gran arrastre en el Medio Oriente. Y si uno ve la postura de los gobiernos, del grueso de los gobiernos del Medio Oriente, ha sido de silencio, de neutralidad, de tratar de mantener el más bajo perfil. Y te diría, más importante que eso, Daniela, es la situación de la calle árabe. Es decir, uno no ha visto manifestaciones en los distintos países del Medio Oriente árabe que solidaricen con la situación que se vive, por ejemplo, en Gaza. O sea, uno no ve grandes manifestaciones ni en Cairo, ni hablar de Damasco o de Amán. En fin, ha habido una gran calma, que es sorprendente, en cuanto a una situación que es muy explosiva, pero que no ha tenido expresiones políticas a nivel popular en toda la región. De manera que, bueno, sabemos que el Medio Oriente es muy explosivo y cuando menos se espera, a veces ha saltado la liebre, como lo vimos con la primavera árabe, pero así como están las cosas hoy, no se ve una reacción. Raúl, un tema clave, tú lo mencionaste al comienzo de la conversación, es la ocupación terrestre. Una cosa es bombardear un país, demolerlo, otra es ganar ese país, conquistarlo. Israel podrá destruir Gaza, pero tendría que exterminar a toda la población. Más bien se genera odio, respuesta, inestabilidad. Pasó con la primavera árabe, que quisieron llevar con ingenuidad la democracia a todos estos gobiernos que al final terminaron en nuevas dictaduras después de largas matanzas e inestabilidad. No ha ayudado. En consecuencia, más o menos, ¿qué es lo que se puede prever de lo que hoy sabemos con los antecedentes que tenemos de lo que va a ocurrir en lo sucesivo? Yo creo que Irán va a quedar, como dije, como con una profunda herida. Irán ha sido humillado, ha sufrido un revés real en cuanto al desarrollo de su poderío, y políticamente, que quizás es más importante, ha sido expuesto ante el mundo como por su incapacidad, y esto va a tener consecuencias para el régimen también. En definitiva, el ayatolá y digamos la cúpula política, la responsable de haber llegado a este conflicto frente a un enemigo que era claramente superior, me refiero a Israel y Estados Unidos. Y bueno, si tú provocas un conflicto o te expones a que te ataquen y no eres capaz de responder, bueno, tú eres el responsable de la situación que generaste. De manera que esto le van a pasar en algún momento la cuenta, y mi preocupación es cómo va a evolucionar la situación políticamente en Irán. En muchos países esta crisis se resuelven a través de golpes militares, si no hay posibilidades de manifestaciones callejeras, y de los militares iraníes sabemos muy poco, y esto en general, como se dice, la democracia no viene bajo las alas de los aviones, es decir, no se consigue democracia a través de bombardeos, y la democracia en general tampoco viene de los uniformados. Es raro los golpes de Estado militares en los cuales
se les ofrece al pueblo la posibilidad de una elección democrática y establecer las autoridades que ellos prefieran. Raúl. Normalmente los golpes militares conducen a dictaduras militares y eso es una opción o una posibilidad en Irán, pero todavía el agua está muy revuelta, es prácticamente imposible, y a la distancia, tratar de vaticinar qué va a ocurrir. Brevemente, estoy viendo en la prensa, en CNN Español, hace 3 minutos publican que Pakistán nomina a Trump al Premio Nobel de la Paz, elogiando su destacada labor como estadista. Más allá, si esto parece un humor negro, una mala broma, preguntarte a ti cómo se posiciona Trump, cómo queda ante el mundo por las reacciones que también hubo en Europa respecto a este ataque. A mí me parece que Trump ha dado un salto al vacío en una política aventurera, en el sentido de que una cosa es destruir unas instalaciones y otra, cuáles son las consecuencias y cómo va a enfrentar las consecuencias de esa acción, y desestabilizar a Irán y generar una situación, una incógnita en un país de casi 100 millones de habitantes, que tiene una tradición anti-estadounidense. Recordemos que apenas surgió la Revolución Islámica, a Estados Unidos lo denominaban el Gran Satán, es decir, era el demonio, era el enemigo, digamos, del conjunto o de la mayoría de la población, y hubo manifestaciones enormes, y eso condujo en algún momento a la ocupación de la embajada estadounidense y a la crisis de los rehenes. En fin, el gobierno de Carter prácticamente se deslegitimó en gran medida con esto. Absolutamente, claro. Y bueno, esa situación sigue vigente y, digamos, uno se pregunta qué tiene en mente Estados Unidos cuando lanza este ataque, cuando existen severas dudas de que Irán estaba a punto de contar con un arma nuclear. Cuando se dice arma nuclear, que tenga un programa nuclear, no significa que eres capaz de producir una bomba. Es decir, todavía puede estar a mucho, y bueno, y uno ve las contradicciones. Netanyahu, el primer ministro israelí, viene denunciando hace varios años que Irán está a punto de tener el arma atómica. Bueno, hace años que lo viene diciendo y lo repite, y ahora ya estaban a semanas. No hay ninguna evidencia que Irán estaba a semanas de tener una bomba, porque incluso si tuvieras la capacidad de tener este uranio enriquecido y tenerlo en el grado, que Irán dice que no, pero Irán puede mentir, el grado de enriquecimiento necesario para un arma atómica, todavía hay que ser capaz de miniaturizar el sistema para poderlo poner en una ojiva y lanzarlo como un arma, y eso es un proceso extremadamente complicado, y una vez que lo has hecho tienes que probarlo, y no hay evidencia de que Irán haya realizado haya realizado pruebas nucleares. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial estuvo en una crisis de nervios antes de lanzarla, cuando construyó la bomba, saber si iba a funcionar, porque una cosa es producirla, etcétera, y otra es que sea operativa. De manera que, digamos, no hay nada que aparentemente o a la distancia justifique el ataque que se dio, y uno lo ve más como una situación política, y principalmente Netanyahu ha logrado su supervivencia política con esta táctica permanente de desviar la atención de los temas internos y concentrarse y lograr cierta unidad política, peleando con sus vecinos, con Gaza, con Siria, con Líbano, y digamos, siempre planteando que Irán era la mano oculta que estaba detrás de todos estos países o de estas organizaciones, Hezbollah, Hamas, todos dependían de Irán, cosa que no es evidente que sea tan así, y lo vemos, por ejemplo, ahora que Hezbollah, que está seriamente debilitada, no respondió, o hasta ahora no ha respondido a los intereses de Irán, y todo lo que conocemos
Hezbollah en el Líbano, tiene su propia agenda, que está muy vinculado, que recibe apoyo y tiene vínculos en una organización chiita con Irán, pero que tiene su propia agenda política. De manera que ha habido mucha manipulación, presentar un cuadro bastante homogéneo, donde en realidad hay muchas grietas y, como sabemos, el Medio Oriente es una región inherentemente inestable y este bombardeo no hace más que agudizar esa condición. Bueno, muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Raúl Sor, un Igual. abrazo como siempre. Que estés muy Lo bien. mismo, chao. Chao. 8:25. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. ¿Con quién estamos aquí en el estudio? Gonzalo. Hola, muy buenos días. Espinosa. ¿Cómo están? ¿Tu segundo Muy apellido? bien. Gonzalo Espinosa Bastías. Bastías. Bienvenido a tu show. ¿Cómo estás? Mi show. Muy bien. Hoy día venimos con las noticias económicas, con el impacto que ha tenido los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán en las bolsas y también en el precio del petróleo, que es algo muy sensible. Vamos a partir con las noticias de las bolsas. En las bolsas hay un escenario líquido por ahora, no hay desplome. Digo este escenario líquido citando a este filósofo polaco Zygmunt Bauman, que habla de que estamos en una época líquida de cambio constante e incertidumbre. Todo es líquido. Yo siento que este primer semestre para el mundo ha sido un remesón. Y bueno, ¿qué dicen los especialistas? Que si bien por ahora se esperaba quizás más volatilidad, no se ha reflejado eso porque están esperando a ver la reacción de Irán. Sí, eso es lo que va a determinar el curso del mercado, pero hay quienes advierten que en este escenario donde Donald Trump decidió tirarle benzina al mercado con los aranceles, ahora le tiró una chispa a la hoguera y que esto podría causar reacciones bastante agresivas en el mercado. Entonces, como les comentaba, por ahora el panorama de los mercados es que hay tendencias mixtas. Se esperaban fuertes caídas, pero por ejemplo en Asia, el Tokio, en el Nikkei, registró una caída del 0,13%, la bolsa de Shanghái un 0,65% y el Shenzhen un 0,43%. En Europa, bajas generales de un 0,2%, pero hay alzas en Londres y en Ámsterdam, mientras que los futuros del Standard & Poor's 500 pasaron de caídas del 0,3% al alzas del 0,2%. Sin embargo, el cierre de esta jornada permanece incierto. Bueno, como les comentaba, los analistas dudan de que Irán tenga la fuerza para responder a este ataque de una manera contundente. Por lo tanto, aún están expectantes de qué va a pasar. ¿Qué está ocurriendo con el petróleo? Hay volatilidad, pero los precios subieron y luego bajaron. Muy bien lo mencionaba el analista internacional Raúl Sor en la entrevista que se hizo recién en el programa Línea 1, que todo depende del cierre que anunció Irán al estrecho de Hormuz. Sí. Y de qué manera esto se realice, porque ellos pueden anunciar un cierre, pero ¿de qué se va a hacer? ¿Se van a atacar los barcos que están transportando el petróleo? ¿Se van a interceptar? ¿Se puede cerrar completamente? Eso es lo que se especula y son las variables que maneja el mercado a la hora de tomar sus decisiones. Entonces, el barril de petróleo está a un precio de 76,91 pesos. Sin embargo, en el caso de que Irán tome una estrategia más agresiva, se espera que el precio pueda llegar a los $100 por barril. Eso es lo que están especulando, digamos, bancos de inversión como el Goldman Sachs, que estima que el Brent incluso podría llegar a los $110 por barril. Y pasando ya al plano local, hay una noticia que no dimos la semana anterior, que tiene que ver con la variación en el precio de las bencinas.
Si bien es cierto, no hay una variación mayor en las gasolinas, digamos, para la gente que conduce y que carga su auto ahí con benzina de 93, 95. En el caso de la parafina, hubo un cambio significativo, porque se registró un alza de 26,9 pesos por litro que nos pega a todos Es un montón. en el bolsillo, sobre todo ahora que empezó a hacer más frío, que llovió y que vinieron las heladas. Así que eso por ahora con las noticias de la economía. Hoy día un programa Línea 1 cargado con política internacional. Total. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días en este escenario líquido y de incertidumbre. Líquido como el petróleo, aunque no tan líquido. No es más espeso el petróleo, pero anda por ahí. Muchas gracias, compañero Gonzalo Espinosa Bastías, por estar con nosotros aquí con este reporte económico y todas las secuelas de lo que está sucediendo en Medio Oriente entre Irán, sobre todo, y Estados Unidos. ¿Vamos a una Gracias, pausa, ¿no? Gonzalo. ¿Te parece? Una pausa, 8:31. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno, miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Las calles de Santiago. Así es, 8:33, Alejandro Guille. ¿Cómo están? Adivina, pues, siempre hay un semáforo apagado. Y en este caso la Comuna de Providencia, dice Transporte, informa que debido a semáforo que se mantiene con falla en avenida Eliodoro Yáñez con avenida Ricardo Lyon, Carabineros concurre para realizar gestión de tránsito y así baja la congestión en ese punto. Así que preferir igual alternativa. Y, ¿qué otra cosa? También la autopista San Antonio con Santiago, dice que hay un bus detenido, así que ojo, en el kilómetro 23,1, el sector de Padre Hurtado con dirección hacia la capital. Ahí está la pista lenta restringida para quienes nos escuchan y están ahí en el auto, en la 94.5. Y precaución también, Costanera Norte, vehículo detenido en eje en dirección al poniente entre Bulnes y General Velázquez, entre pista derecha y Berma. Conducir con precaución. Y antes de recordar la pregunta del día, Alejandro Guille, veamos la temperatura. Acá está súper agradable. Eso quería saber. Ay, no subió 8. nada, no, ni siquiera. Bueno, siempre está un poquito, 10 minutos desactualizado. O sea, más bien falta todavía que... Sí, porque a las 8:20 fue la última actualización. 7,6
2,3 grados Celsius, un 90% de humedad según la Dirección Meteorológica, con una máxima tan solo de 16 grados para este el lunes 23. ¿Te acuerdas de la pregunta del día? ¿La tenemos por ahí? El ¿La presidente recordamos? Boric Eso. condenó los ataques de Estados Unidos a Irán. Así es. Y, ¿Estás de acuerdo o no con, ¿qué piensa con sus usted? declaraciones? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, no. ¿Me así estás de preguntando a fácil. mí? No, eso a nadie le importa. ¿Sí o no? @Santiago TV, @Radio Usach, en nuestras cuentas de Instagram. Son las 8:35. Seguimos con contenidos acá, entrevistas en línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Obviamente que los ataques de Estados Unidos contra centrales nucleares de Irán han creado un clima de alarma y alerta en el mundo, pero han repuesto el debate sobre la energía nuclear, que tiene múltiples usos pacíficos, Sí, usos militares. exacto. Y dentro de los usos pacíficos probablemente la gente ni siquiera sabe que muchos procedimientos médicos, por ejemplo exámenes, qué sé yo, usan algún tipo de energía de este tipo, pero son particulares, son muy distintas unas de otras. De ello vamos a conversar con el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, don Luis Huerta. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Daniela. Buenos días, Alejandro. Mire, la pregunta primero del millón, porque acá se habla de bombardeo de estaciones, o no es cierto, de laboratorios, centrales nucleares, pero ¿tiene realmente Irán centrales nucleares? ¿No estamos confundiendo el concepto? Porque también pueden ser pacíficas. ¿Qué se sabe de los tipos de centrales nucleares que existen? Irán tiene una central nuclear que se usa para producir electricidad. Es un porcentaje muy bajo de la energía eléctrica que en Irán proviene de la energía nuclear, menos del 5%, y esa central funciona como cualquier otra central nuclear, con fisión de uranio, y naturalmente es beneficiosa para el país porque entrega energía. Luis, perdón, termina y después te pregunto, perdona. ¿Qué es la diferencia? No. Yo diría que en el mundo hay muchas centrales nucleares dedicadas a la producción de electricidad, y yo diría que funcionan bastante bien, de manera relativamente segura, y naturalmente es una de las formas de producir electricidad, y es una de las formas en que la energía nuclear se utiliza pacíficamente. Luis, sabemos que el uranio es un elemento químico, metálico, radiactivo, pesado, que es combustible nuclear. ¿Pero qué se trata esto del uranio enriquecido? Y los usos, a propósito de lo que te preguntaba Alejandro Guillé. Sí, el uranio de forma natural se encuentra principalmente en dos formas: el uranio 238, esa es la masa del átomo, y el uranio 235. El uranio 235 es el combustible para usarlo como fuente de energía. Ya. Y se presenta menos del 1% en forma natural. El 35. Por lo tanto, es insuficiente. El uranio 235. Ya. El uranio 238, que no es útil como combustible, está en su mayor proporción, y enriquecer significa cambiar la proporción de uno con respecto del otro. Y para eso hay que instalar un laboratorio con distintas tecnologías para que vaya cambiando la proporción del uranio 235. Ahora, sí, dígame. Correcto. Ahora, en el caso de Irán, de acuerdo a lo que saben los científicos, no los militares ni los políticos, los científicos, ¿qué grado de avance podría tener? Porque hablamos con Raúl Soro y dice, mira, una cosa es generar uranio enriquecido, generar otros componentes, pero montar artefactos nucleares con fines bélicos es otra tarea, probablemente un camino mucho más largo. ¿Cuán riesgoso pudiera ser que Teherán, el régimen chiita, estuviese realmente preparando condiciones para crear bombas nucleares militares? Bueno, la información que tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el organismo de Naciones Unidas que controla el uso de la energía nuclear en el mundo, tiene informaciones de que Irán ha llegado a enriquecer el uranio a nivel del 60%. Esos son los datos que se tienen desde la OIEA.
Eso es un enriquecimiento muy alto para cualquier uso pacífico, diría yo. En el caso de la central de energía nuclear, el enriquecimiento es menos del 10%. Para un reactor nuclear de investigación, como el que tenemos en Chile, es del 20% el enriquecimiento del uranio 35. Pasar de ese número quiere decir que estamos pensando en un uso diferente. Y esa ha sido la preocupación que ha tenido la OIEA en su vigilancia de lo que hacen los países en el tema del enriquecimiento. Que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Estamos con Luis Huerta, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Respecto a lo que también decía Rafael Grossi, director general de este organismo, con esta escalada y con lo que podría además resurgir la represalia de Irán, ¿cuánta contaminación radiológica, química podría liberarse? Y si es local o podría aumentar, digamos, su perímetro y llegar a otros rincones del mundo. Si se toma la decisión lamentable de bombardear una central de energía nuclear, eso sí que es muy grave y peligroso, porque lo que va a ocurrir es que se va a liberar material radioactivo a la atmósfera y por lo tanto va a contaminar amplias regiones. Esa cantidad de material radioactivo va a viajar por los aires y por lo tanto ese es el verdadero riesgo. Hoy día lo que se ha bombardeado no es la central de energía nuclear de Irán, hasta ahora, con lo que sabemos, sino que son las plantas de enriquecimiento. Sí. En términos del riesgo radioactivo, las plantas de enriquecimiento no generan un riesgo mayor porque lo que hay ahí es esencialmente uranio. Y el uranio, si bien es un material radioactivo peligroso, lo es cuando se ingiere y en cantidades importantes. En cambio, en una central de energía nuclear, lo que se genera producto de la fisión son otros isótopos radioactivos que sí efectivamente son muy dañinos para la salud. Por lo tanto, la advertencia que ha hecho la OIEA respecto de que no se puede siquiera pensar en bombardear una central de energía nuclear tiene que ver con el efecto respecto de la contaminación radiactiva del suelo, el aire. Lejos de Fukushima, de Chernobyl, o sea, lejos todavía de esos escenarios que fueron altamente contaminantes y que tuvieron secuelas décadas. Salvo que fuera la planta civil de energía eléctrica. Sí. Esa sería complicado, pero no la han tocado. Ya, claro. Sí, ahora yo diría que no es Fukushima el ejemplo de contaminación. Yo diría que en el caso de Fukushima es muy distinto al Chernobyl. El Chernobyl sí, efectivamente es el caso donde uno ve una contaminación radiactiva de gran envergadura. Y larga data. Claro, porque esa central explotó debido a la explosión no del núcleo, no del uranio, no es una explosión nuclear, sino que es la explosión del vapor de agua con alta presión y también del hidrógeno que se acumula. Eso voló ahí el techo y obviamente el material radioactivo salió disparado por los aires. Pero ahora entiendo que se repartió por Europa. ¿Tuvo consecuencias en la salud de la gente, de la población? ¿Por qué no se habló más? Sí, en los alrededores de Chernobyl sí hubo grandes consecuencias, hubo gente que murió a causa de la radiación y también gente que ha presentado cáncer en el tiempo. Respecto al resto de Europa, no hay datos que pudieran decirnos que son productos de Chernobyl. Ahora, porque decían los reportes, yo recuerdo de la época, que el viento se había tendido a ir hacia Europa y que por consiguiente eso pudiera afectar eventualmente la agricultura e incluso a la población. Pero no hubo reportes posteriores en el sentido de que eso hubiese ocurrido. Sí, en torno a Chernobyl, donde la gente murió de cáncer, pero terrible. Yo creo que es muy importante decir que en el mundo, y está incluido Chile, hay una vigilancia radiológica permanente del ambiente. Se mide la cantidad de radiación que hay en los distintos lugares del planeta, se mide también la radiación, la contaminación radiactiva de los alimentos para asegurar para que estos son susceptibles de ser consumidos por el ser humano. Yo diría que la vigilancia radiológica en el mundo es muy intensa y nos permite
decir hoy día que en el caso de Europa y de Chernobyl no hay hasta el momento ningún indicio de que fuera del área de Chernobyl se produjo contaminación que llevara a casos de cáncer. Esa es la información que se tiene hoy. Y yo diría que es muy importante decir que el hecho de usar la energía nuclear ha significado que los países, y incluyo Chile, está permanentemente haciendo una vigilancia de la eventual contaminación que pudiera existir en cada lugar del planeta. Hay que decir además que a veces la contaminación no tiene que ver con el uso humano de la energía nuclear, sino que tiene que ver con la radiactividad natural. Los materiales radiactivos están en todos lados y nosotros tenemos un cierto nivel de radiación permanente que recibimos y que nos hemos adaptado a lo largo de la evolución. Siempre nos preguntamos por el reactor de la Reina, ¿no? ¿Cuán seguro es? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? El reactor nuclear de la Reina lleva ya 51 años en operación de manera completamente segura. Nunca ha habido un incidente de ninguna clase que tuviera que ver con contaminación radiactiva. Los sensores y elementos de vigilancia radiológica que tiene el reactor, tanto a la salida del reactor como en los alrededores y también en otros lugares de la ciudad y del país, han demostrado que el reactor no ha producido ningún efecto dañino para las personas. Al contrario, el reactor ha sido clave para la producción de fármacos, por ejemplo, para el cáncer de tiroides. Por lo ¿Podría tanto, explicarnos? yo diría que... Sí, profesor Luis Huerta. Los usos que tiene la energía nuclear, digamos, para el bien de la humanidad, no para fines bélicos. ¿Qué usos tiene, y particularmente en Chile? El principal en Chile es para producir radiofármacos, principalmente 2 radiofármacos, el yodo 131 para el cáncer de tiroides y el tecnesio 99 metastable para exámenes de diagnóstico por imágenes. Ese es uno de los usos, pero hay otros usos que ni siquiera se conocen. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el seguimiento de los contaminantes. Se usan tanto radioisótopos como isótopos estables para seguir, por ejemplo, cuál es el flujo, por ejemplo, del agua que podría salir de un vertedero y estar contaminando napas subterráneas. O también se utiliza para mejorar las especies vegetales en su resistencia a la sequía. Esa es una tarea que realizamos nosotros en La Reina en un laboratorio de radiología vegetal. Y ese mejoramiento significa mejorar especies nativas de árboles, por ejemplo, mejorar su crecimiento, su resistencia al agua, o también algunas otras hortalizas también en su comportamiento para beneficio de la gente. Hay otro uso médico que es muy relevante de las radiaciones ionizantes que vienen de la energía nuclear, que es la esterilización de tejidos para trasplante. Eso es fundamental antes de aplicar un tejido para uso clínico. Yo diría que el amplia gama de uso de la energía nuclear en Chile se ha dado desde la salud hasta los temas asociados a la agricultura. Así que hay muchos usos que nosotros le hemos dado al reactor a lo largo de la historia, de estos 50 años de funcionamiento. De hecho, sí, porque la misma Comisión Chilena de Energía Nuclear data de la década de los 60, tengo entendido, 65. Y hace un poco más de un año, la verdad, hicieron un convenio, una alianza con la Universidad de Chile. Primero, cuéntanos de qué se trata y cómo también van trabajando con las universidades, con la academia, para generar cooperación y avances en la materia. Nosotros tenemos diversos convenios con universidades, también con otros institutos tecnológicos, por ejemplo, con el INFOR en el tema de los árboles, con el INIA en temas de agricultura y con las universidades, no solo la Universidad de Chile, hay universidades de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Mayor, y todo tiene que ver con, no solamente con el uso de energía nuclear, nosotros también estamos trabajando en las tecnologías para la transición energética. Y por lo tanto, también parte de eso es para la producción de materiales para la transición energética.
Ahora, basado en Chile, litio sí, y otros compuestos. eso le quería preguntar, porque en Chile muchos hablan de hidrógeno verde, obviamente se habla de la energía solar, eólica, hay avances espectaculares, pero en el debate hay un cierto temor hacia la energía nuclear. ¿Qué tan serio eso como ser un generador de energía a través de la tecnología nuclear? Yo creo que para cada forma de producir energía eléctrica hay que sopesar los beneficios y también los perjuicios. Todas las formas de energía nuclear tienen alguna forma todas las formas de producir energía eléctrica tienen algún tipo de perjuicio. Algunos tienen que ver con el uso del territorio, otros tienen que ver con el uso intensivo del agua. La energía solar también en la forma fotovoltaica también genera huella de carbono y también, y me refiero no a la producción de energía directamente de la celda fotovoltaica, sino que también la fabricación de la celda fotovoltaica va a generar desechos. Y yo diría que en el caso de energía nuclear eso también existe. La fisión produce ciertos elementos radiactivos que hay que controlar, hay que almacenar, hay que encapsular, y parte de la tarea es hacer eso. Yo diría que la energía nuclear tiene algunas ventajas respecto de la otra forma de energía. Por ejemplo, la cantidad de energía por metro cuadrado de territorio ocupado es la más eficiente de todas las otras formas de energía. Yo diría que si Chile decide en algún momento usar la energía nuclear para producir energía eléctrica, va a tener que considerar todos los aspectos, los beneficios y los perjuicios, y hacerlo de manera controlada, generar, por supuesto, la legislación, la capacidad de regulación, que es algo muy importante, porque un reactor nuclear de potencia... Y un país sísmico, si eso es lo que nos da regulado. susto, Luis, el país sísmico sí, que somos. Que se destruya, claro. Sí, y la fractura o la grieta de San Ramón. Claro, no, el tema telúrico, ¿no? Eso es lo que nos da bastante miedo acá, ¿no? Aprehensión, al menos. Bueno, Japón es un país y por supuesto Fukushima es un problema, pero el problema de Fukushima tiene que ver con la regulación, con el que el órgano regulador fue relativamente blando respecto de las recomendaciones que hizo a la central de Fukushima, y esas recomendaciones no se implementaron por un problema de falta de independencia del organismo regulador. Por eso que una vez que existe un organismo regulador independiente, esa posibilidad no existe, incluido en un país de alta sismicidad como Chile. Claro. Debo decir que nuestro reactor, si ustedes lo visitan, no muestra ninguna huella de todos los terremotos que ha sufrido. Me da susto ir. Sí, así que visítenlo. Y ya, yo diría que... invítennos. Sí, ya, ok, le voy a cobrar la palabra. Invitados. Luis. Ya. Está invitado. Ya. Vamos a ir ahí con Alejandro Guille. Luis Huerta, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Muchas gracias, sobre todo por ser tan didáctico respecto a los riesgos que podría generar justamente las centrales nucleares, con lo que sucedió ahora en Irán, y que nos explicara todos los usos del uranio. Que le vaya muy bien. Sí. Linda semana. Ya, muchas gracias, Daniela, Alejandro. Gracias a usted, profesor. Chao. ¿Tú irías? Sí, por supuesto. Con traje blanco, ahí con un overol irías, ¿no? Bueno, sí, tú cuando vas acompañando a mi señora a la clínica y se hace exámenes, tienes toda la razón. muchos usan, por eso tú no puedes entrar a ciertos lugares, el personal que está ahí con equipos especiales, pero uno va, como es una sola vez, no te recarga, pero si estuvieras todos los días, claro, sí tiene efecto, y por eso que tienen todas esas precauciones. Pero bueno, igual da... Te salió como español, pero bueno. Es que te digo que salgo arrancando. 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A eso de las 10 de la mañana, con 15 minutos, los diputados de Renovación Nacional, Diego Chalper y Andrés Longton, se reúnen con el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, para presentarle la preocupación por los criterios que se usan para los reavalúos de los bienes fiscales y al mismo tiempo mejorar los beneficios de exención
en materia de contribuciones. Vamos a invitar a Javier Echeverry. Claro, hay gente que no paga hoy día contribuciones, pero si la casa se valoriza sin haberle hecho nada por la especulación inmobiliaria. El monto bien bajo, vos estamos hablando de pues. ¿qué cuesta 56 millones ahora? Ya. A las 6:35 o 18:35 horas llega al aeropuerto Arturo Merino Benítez el rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica, acompañados por su delegación. Ahora me sale lo... Llegaron no habían dicho que llegaba... Me acabo de enterar que hoy día a las 6:35. ¿Para qué? Ya, ¿Qué va a pasar en La Haya? Van a reunirse también con el presidente Boric mañana. Ah, sí. En La Haya, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la cumbre de líderes de la Alianza Atlántica que acoge La Haya el martes y miércoles con el objetivo principal de apuntalar un nuevo objetivo de gasto militar para hacer frente a Rusia y otras amenazas. Los españoles le dijeron no al 5%. Bueno, que Trump le dijo, financiense ustedes la defensa. Sí, pues. Entonces los europeos que se habían corrido por el lado, dejar que los gringos... bueno, ahí estamos viendo las consecuencias cuando pasa eso y se pierde la autonomía, pero independientemente hay una cierta rebelión porque el estado de bienestar, que ya está con problemas, va a tener más problemas con esto. Y cuando faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, les contamos el resultado de nuestra pregunta del día, alojada en nuestras cuentas de Instagram, @RadioSach, @Santiago TV. El presidente Boric condenó los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán y le preguntamos a nuestro público si estaba de acuerdo o no con sus declaraciones. Clarito como el agua. Un 6% dice que no está de acuerdo, un 94% dice que sí está de acuerdo. Ese es mi presidente. Ya, nos despedimos cuando tenemos 7,5 grados. Recuerda, esperando 16 para esta jornada. Y quédate en nuestra sintonía porque ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros a tu mani. Goodbye. Estoy aprendiendo inglés por si acaso. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.